indican dos cosas en el libro de Ezequiel. En primer lugar, el movimiento del trono de Dios. Y la forma como se le describe es una forma muy compleja, pero a la vez muy armoniosa. En segundo lugar, encontramos que estas ruedas que mueven el trono de Dios son guiadas por Dios mismo. En este caso, es el Espíritu de Dios quien las mueve. Dice el versículo 20, hacia donde el Espíritu les movía que anduviese, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. En otras palabras, estos seres vivientes no actúan independientemente, sino están en armonía con Dios. Y eso también lo podemos ver en el siguiente versículo, el versículo 21, que habla de movimientos uniformes y habla de orden en relación a Dios y a su trono. Dice, cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. En el capítulo 1, no se dice que estos seres vivientes son querubines. Sin embargo, nosotros estamos diciendo que son querubines. ¿Por qué? Porque Ezequiel tiene otra visión en el capítulo 10. Y él dice que estos seres vivientes son los mismos que había visto en el capítulo 1. Y entonces allí ya los identifica por nombre. Y dice en el versículo 20 del capítulo 10, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Así que podemos identificar a estos seres vivientes como querubines. Pero ¿qué significa la palabra querubín? No se sabe con certeza cuál es la raíz de la palabra querubín. Se cree que viene de un término acadio o asirio, que es caribu, y que significa el que ora o el que intercede. Por lo tanto, es probable que la función de estos querubines está más relacionada con la intercesión o con la oración delante de Dios, como su nombre lo puede indicar. Y vemos que son seres que están muy cercanos al trono de Dios. La primera vez que se identifica en la Biblia a los querubines es precisamente cuando Adán y Eva son echados fuera del Edén. Y encontramos allí en Génesis capítulo 3, versículo 24, la siguiente declaración. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como podemos ver aquí en este versículo, los querubines están allí alrededor de una espada que se revuelve. ¿Qué es esta espada que se revuelve? Es una referencia a la misma presencia de Dios. Los judíos identificaron esta espada posteriormente como la Shekinah, que viene del hebreo shakam, que significa morar. En otras palabras, la Shekinah representa una luz que está en el lugar donde Dios mora, o Dios mora en la Shekinah, o ahí es la morada de Dios. También encontramos en el libro de Ezequiel que estos querubines sirven para transportar el trono. El capítulo 10, versículo 1, repite lo que ya habíamos visto en el capítulo 1. Y dice, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. En esta parte, en Ezequiel capítulo 10, se describe de una manera más sencilla y más específica que estos querubines están debajo del trono de Dios y que transportan el trono de Dios o se mueven con el trono de Dios. Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que en el libro de Ezequiel se menciona a uno de estos querubines, el mayor de ellos. Ezequiel capítulo 28, versículo 14, dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios,
allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ezequiel hace una referencia al querubín grande y protector para identificar a Lucifer, quien, de acuerdo a esta descripción de Ezequiel de que era el querubín grande, sin duda se estaba refiriendo a que era el principal de los querubines. Encontramos dos referencias que nos ayudan a confirmar este concepto. Una está en el libro de Patriarcas y Profetas, página 14, que dice: Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Así que este pasaje nos dice que aunque hay muchos querubines, o aunque había muchos querubines antes del pecado, antes de la caída, el principal de ellos era Lucifer. En segundo lugar, también encontramos otra declaración en el libro Historia de la Redención, página 448. Y esta declaración es interesante porque aquí menciona que Lucifer fue ambas cosas, un querubín y un serafín. Y la cita dice de la siguiente manera: Satanás causaba la impresión de estar paralizado al contemplar la gloria y la majestad de Cristo. Esta es una referencia al final de la historia, cuando ya Satanás llega a su fin. Y continúa diciendo la cita: quien fue una vez un querubín cubridor, recordaba de dónde había caído. Y luego dice: era un serafín resplandeciente, hijo de la mañana. ¿Cómo cambió? ¿Cuánto se degradó? Así que aquí se identifica a Lucifer tanto como siendo un querubín, como también siendo un serafín. Ahora, describiendo un poco lo que hay arriba de estos seres vivientes, encontramos que allí donde está el trono, Ezequiel ve cosas interesantes. En Ezequiel capítulo 1:22, primeramente él dice que sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. ¿Qué es esa expansión que estaba sobre las cabezas de los querubines? En algunos lugares se describe, en el caso de el libro de Éxodo, capítulo 24, versículos 9 y 10, se dice que era una plataforma que estaba debajo de los pies de Dios. En el libro de Apocalipsis se describe como un mar de vidrio. Aquí Ezequiel le está diciendo que es una expansión. Ahora, es verdad que Dios se mueve sobre los querubines de acuerdo a como lo describe Ezequiel. Tenemos una referencia en el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 10, que nos dice: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Así que el concepto de que Dios se mueve sobre los querubines es un concepto bíblico. También a menudo, cuando se relaciona a Dios en el Antiguo Testamento, se lo relaciona con los querubines o habitando en medio de los querubines. En 2 de Samuel capítulo 6, versículo 2, David hace referencia a este aspecto y el texto dice: y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Así que es claro que la morada de Dios está entre estos seres celestiales que tienen 4 alas, que tienen 4 rostros y que se les llama querubines. Ahora, el trono de Dios se asienta, de acuerdo a la visión de Ezequiel, sobre esta expansión. Dice el versículo 26: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ezequiel ve a Dios sentado sobre un trono, encima de esa plataforma que está encima de los querubines. Ahora recordemos
que nuevamente Ezequiel termina diciendo que todo lo que ha visto es solamente una visión, no de cada detalle de la gloria de Dios, sino de la semejanza de la gloria de Dios. El versículo 28 del capítulo 1 nos dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre su rostro y oí la voz de uno que hablaba conmigo. Así que podemos decir que los primeros seres que están encima del trono de Dios son los serafines, y los siguientes que están debajo del trono de Dios son los querubines. Ahora, los que se mencionan en Apocalipsis, indudablemente, aunque no se da el nombre, deben de ser serafines, porque tienen 6 alas, aunque se menciona que tienen solamente un rostro, y se los ubica también rodeando el trono de Dios. Sin embargo, hay otros seres celestiales que también están alrededor del trono de Dios, no tan cerca, pero están también allí atentos a lo que Dios está haciendo a favor del universo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11, nos dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuántos ángeles existen? No se puede numerar. Por eso Juan en el libro de Apocalipsis lo describe como millones de millones y les llama ángeles. Ahora, recordemos que parte de estos ángeles, cuando hubo la rebelión en el cielo, ellos también cayeron junto con Lucifer. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4 nos menciona este incidente y dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y dice el versículo 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Aquí las estrellas, y en otros pasajes de la Biblia, se identifican como ángeles, lo cual significa que en proporción diríamos que de cada 3 ángeles, uno se perdió o uno fue arrojado a la tierra con Lucifer. Así que hay millones y millones de ángeles en este mundo, ángeles caídos, y también aquí están los ángeles de Dios que ministran a favor de los santos. Y también en el cielo hay millones de ángeles. ¿Qué significa el término ángel? El término ángel en el hebreo viene de un término que es malak y que significa mensajero. En griego es ángelos, que también significa mensajeros. Así que podemos decir que los ángeles son los enviados especiales de Dios. Pablo nos dice que los ángeles cumplen una función o un ministerio especial a favor de la humanidad. En Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es interesante que los ángeles sirven y ayudan para nuestra salvación. Pablo dice que son espíritus, indudablemente porque un espíritu no puede ser visto. Nosotros no podemos ver a los ángeles, pero los ángeles están en nuestro medio, nos rodean y están trabajando o ministrando a favor de la salvación. Ahora, a menudo se ha identificado a los ángeles como teniendo 2 alas. Sin embargo, en la Biblia no hay ninguna referencia que mencione que los ángeles tienen 2 alas. La única referencia que encontramos de seres que tienen 2 alas y que se encuentran allá en el templo de Salomón es lo que menciona Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 27, y que dice: puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas
se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Estos son los únicos seres que se mencionan que tienen dos alas. Pero en este caso no son ángeles, sino son querubines. Y se está refiriendo a los querubines que fueron construidos allí en el templo de Salomón. En otras palabras, fueron los querubines hechos por los artífices que construyeron también el templo de Salomón. Ahora, finalmente encontramos a la última clasificación de los seres vivientes. Y en este caso son los arcángeles. ¿Qué es un arcángel? ¿Y qué significa? El término arcángel significa el jefe o príncipe de los ángeles. En otras palabras, el que está al mando o el comandante de todos los ángeles. Ahora, ¿a quién se identifica como un arcángel? En las Sagradas Escrituras, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, es a Cristo a quien se identifica como un arcángel. Y dice, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. También en el libro de Judas encontramos que a Jesús se le identifica como un arcángel. E inclusive, Jesús es el único arcángel que se menciona en la Biblia. Dice Judas, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí se dice que el arcángel se llama Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel en el Antiguo Testamento ya es mencionado y es una referencia a Cristo. Y probablemente la referencia más clara se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, donde dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Aquí Miguel es el que viene a redimir al pueblo de Dios. Y el único que nosotros conocemos que vendrá a redimir al pueblo de Dios es Cristo Jesús.